Muy bien, bienvenidos a todos. Esto es 3x7. Los acompaña Carlos Paredes, Enrique Chávez y Valeria Velasco. Vamos a analizar en 21 minutos 3 temas importantes de esta semana que se ha centrado en varias cosas en Lima, sobre todo en el Congreso de la República, una moción de vacancia y una censura importante y esperada, pero sobre todo está sucediendo, está centrándose en el resto del Perú, que está levantándose, está protestando, está deteniendo el tránsito en las carreteras, está produciendo desabastecimiento y está explotando sobre todo en Huancayo, ¿no? En el centro de Perú Libre, de donde vino el presidente Pedro Castillo, ¿no? Increíblemente es ahí por donde está comenzando con fuerza esta protesta. Comenzamos con ese tema. Creo que sin exagerar, Valerie, podemos decir que el Perú, hoy, medio país, es un polvorín, ¿no? Porque hay hasta 24 puntos de carreteras importantes, neurálgicas, que han sido interrumpidas, y no solo por los transportistas de carga, sino en muchos casos, como en Junín, sobre todo por los agricultores, que también están reclamando ayuda gubernamental. La uria, por ejemplo, se ha incrementado ostensiblemente, producto de la guerra de Rusia y Ucrania. Rusia es una productora importante de este insumo para los agricultores. Ayer viernes en Huancayo ha sido una jornada muy violenta. Han tomado no solo la sede de la Municipalidad Provincial de Huancayo, sino que se han producido saqueos, ¿no? Incluso atentados contra la propiedad privada. Algunos establecimientos comerciales han sido invadidos. Incluso escuchaba los reportes de los medios locales de la ciudad de Huancayo. Se anunciaba la toma de la planta de tratamiento de agua potable de la ciudad, que queda al sur de Huancayo, porque lo que están reclamando es la presencia de la más alta autoridad del Ejecutivo. Y esto en respuesta a las declaraciones del presidente, que han sido, desde mi punto de vista, imprudentes, yo diría desatinadas, porque les ha dicho a los dirigentes agrarios y transportistas que están siendo utilizados y hasta pagados por gente que lo único que quiere es complotar contra el gobierno. Y lo que no hay precisamente es gobierno, no hay gobernanza, no hay un criterio de previsión en el gobierno de Pedro Castillo, y mucho menos de medidas contracíclicas de inmediato para poder amainar en algo lo que viene de factores exógenos. Hoy tenemos la canasta familiar incrementada en 30, 40 y hasta 60% en los productos de primera necesidad, de desabastecimiento en los principales mercados de las principales ciudades, y el ama de casa ya ha sentido, porque el balón de gas en algunos sitios está entre 60, 70 y hasta 80 soles. O sea, es decir, se está juntando una, desde mi punto de vista, convulsión social, que si no se maneja a tiempo, con medidas inteligentes y además de coordinación y de diálogo, esto puede terminar muy mal. Y como decías tú, Valerie, Perú Libre se inicia en Junín, en Huancayo, y no vaya a ser que la salida del presidente Castillo también se inicie en el centro del país. Justamente el presidente Enrique Pedro Castillo había dicho que estaban las amenazas dándose en torno a las posibles protestas, ¿no? Como reafirmándose en que él no escucha y no lee prensa, ¿no? Porque, como decíamos, ya son muchísimos los puntos en 8 regiones durante 5 días, en algunos casos, con estas protestas y paralizaciones. ¿Cómo está atendiendo el gobierno esta situación? ¿Qué acciones toma? ¿Cómo es que finalmente realmente trabaja frente a las emergencias que suceden? Es una situación en la cual se ve efectivamente un ejemplo de la falta de estrategia y la falta de tratamiento de conflictos que tiene este gobierno. Hoy uno de los dirigentes de los transportistas le enmendaba la plana a Aníbal Torres. Ni siquiera el gobierno tiene claro cuáles son las federaciones que están bloqueando las vías, aparentemente. Pero además, con respecto a el tema de los agricultores que tocaba Carlos, que es vital acá, esto es una bomba de tiempo que se venía anunciando desde hace meses. Yo he tenido la oportunidad de conversar en varias ocasiones con Clímaco Cárdenas de Conveagro, y si bien, como dice Carlos, el precio de la urea se puede haber todavía incrementado más a raíz del conflicto en Ucrania,
los precios de los fertilizantes, que era el reclamo inicial de los agricultores, venían disparándose. Estamos hablando de un alza de aproximadamente 300% que ya se podía detectar, y esto lo habían dicho, o sea, estos paros se iban a dar, y esto se venía advirtiendo desde diciembre. ¿Qué pasó? Tenías un ministro como el señor Maita, con no mucha experiencia, pero por lo menos un nivel de representatividad, de legitimidad frente a los agricultores. Recordemos, ¿no había una segunda reforma agraria? ¿No empezaba por ahí? ¿Qué pasó con la segunda reforma agraria? Claro, tienes ahora un ministro que ha pasado por 2 juicios de homicidio, el señor Sea. O sea, digo, no quiero concentrar eso allí, pero evidentemente es un ejemplo de cómo este gobierno ha ido desarmando la estructura, no solamente de determinadas carteras, sino de incluso de lo que podía ser el tema del manejo de la conflictividad. Terminar sencillamente ya con la alerta que nos daba el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, hace un par de días en Caretas, que nos decía que efectivamente el ingreso de alimentos y de víveres al mercado central se estaba disminuyendo de manera dramática. Lo que puede venir los próximos días, como estamos señalando, puede ser realmente grave si no se toman medidas al respecto. Claro, lo que parece es que de alguna manera el gobierno, que ha centrado tanto su discurso en el pueblo, ¿no? en el peruano fuera de Lima, más bien está ocupado en lo que está sucediendo ahora en Lima, en torno a su propia defensa desde el Congreso, desde el Ejecutivo, desde el Gabinete, desde la Fórmula 44 que hemos hablado también a partir de esto. Entonces vemos a un Cerrón fortalecido por una moción de vacancia que no ha procedido en el Congreso, y dando charlas desde ahí, pero a la vez sin notar lo que está pasando en el pueblo, sin notar lo que está pasando fuera de Lima. ¿Se han invertido los papeles de esa forma, Carlos, crees? Hace mucho tiempo que la única política que tiene el gobierno de Castillo y, por supuesto, de Cerrón, que es el poder detrás del trono, es evitar la vacancia. Eso es lo único para lo que están trabajando. Y no solo a nivel de cooptar a estos congresistas que algunos votaron en contra, otros se abstuvieron, 19 de ellos, pero ya no es solamente un grupo de niños, parece una guardería completa en la Plaza Bolívar, y muchos ciudadanos nos sentimos traicionados por estos representantes en el Congreso porque no están cumpliendo adecuadamente con su papel de control político, ¿no? Incluso de poner una agenda legislativa, por ejemplo, para solucionar estos problemas de embalses de precios. Hoy escuchaba, o ayer viernes escuchábamos al ministro de Economía hablar después de mucho tiempo. Parecía que estaba en una realidad paralela distinta, ¿no? Hablaba de reactivar, por ejemplo, este programa de competitividad. Decía que la inversión privada era el motor del crecimiento y que íbamos a dar estabilidad jurídica. Y la pregunta muy simple es, señor, ¿no sabe lo que hace su colega Betsy Chávez? Que acaba además de proponer el incremento del sueldo mínimo legal en una situación de convulsión social, donde la gente ya está sintiendo que su bolsillo se afecta considerablemente y está saliendo a la calle a protestar. Y yo creo que si el gobierno de Castillo no maneja bien este polvorín en el que se ha convertido buena parte del territorio peruano, yo diría sin exagerar que se está iniciando el fin del régimen, pero esta vez empujado por la calle, que es la que finalmente pesa. Pero el fin del régimen, una vez más, ¿no? Ese es un discurso que hemos escuchado desde el primer día del gobierno. Hay que vacarlo, hay que salir, ya segundo. No, pero esta vez sale a la calle y recuerda lo que le pasó a Merino, ¿no? Y lo que le pasó a Fujimori. Es decir, la calle presiona tanto que en el Congreso o se alinean, ¿no? Y ahora el discurso es que se vayan todos, porque lamentablemente los que están en el Congreso tampoco nos han demostrado que son mejores o siquiera un poquito más presentables que los que están en el Ejecutivo, ¿no? De acuerdo, Carlos, pero lo decía por lo que ha pasado, justo Enrique, para preguntarte a ti, ¿no? Ha pasado que la moción de vacancia ha fracasado, y eso nuevamente fortalece a un Pedro Castillo que sigue haciendo aguas, evidentemente, con toda la gente que tiene alrededor, Bruno Pacheco, los sobrinos, todas las investigaciones. Pero es una larga agonía, ¿no? Efectivamente, es una larga agonía y claro, esta situación de esperar a ver que caiga, qué sé yo,
es lamentable para el país en realidad, porque lo que el gobierno pudo hacer ya desde hace un tiempo es mostrar una capacidad de gobernabilidad un poquito, ¿no? Un poquito más despierta. Hablaba ahora Carlos del ministro de Economía y el ministro de Economía hace poquito acaba de decir que las presiones inflacionarias se normalizarán hacia fines de año. ¿Dónde vamos a estar hacia fines de año? Imagínense ustedes, estamos comenzando abril, efectivamente. Pareciera, y Graham se supone que es de los cuadros preparados, ¿no? De los pocos cuadros preparados en el actual gabinete. Entonces lo que se ve, finalmente, esta presión de la calle post vacancia, efectivamente comienza ya a cosechar lo que es más allá de los factores exógenos, como un gobierno no tiene capacidad de hacerle frente. Evidentemente hay factores que van mucho más allá de su competencia, pero cualquier gobierno ya tendría una política clara en términos de cómo reaccionar. Efectivamente, yo creo que es una suma de debilidades las que van minando cada vez más al gobierno de Castillo, que tiene que ver con su propia incapacidad y, como decíamos, con esta suerte de estrategia de supervivencia que más allá de todo va a ir arrastrando al propio país. Efectivamente, Pacheco, los sobrinos, a mí me enternecía en muchos casos escuchar algunas de las defensas, ¿no?, de Castillo. Me preguntaba qué va a quedar de la izquierda que se llama democrática después de todo esto, y esto tiene conexión con el caso Fujimori, que entiendo vamos a tocar, porque en realidad perder de vista que en el centro del problema hoy está la ineptitud y la presunta corrupción del gobierno es realmente tener una miopía muy grande, ¿no? Ya, pero la presunta corrupción del gobierno y también el cálculo del Congreso, ¿no? Lo hemos visto ahora con Condori. Finalmente Condori ha sido censurado, pero también hay una lectura muy interesante de los votos, ¿no? Además ha sido censurado con 77 votos, en un momento se dudó que se llegue a la censura. ¿Qué lectura sobre eso? Mira, es increíblemente una congresista de Renovación Popular, se supone la oposición más recalcitrante al régimen, ha votado en contra y previamente se reunió con Condori casi en un último esfuerzo para tratar de salvarse la vida. Lo que nos demuestra es que definitivamente el criterio para poder tener ministros es primero la cuota para satisfacer a estos bolsones del Congreso y primero asegurarse la fórmula 44, pero según la votación de esta semana hay por lo menos una fórmula 54 ya, y si no más, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el sector salud quedó clarísimo que en el poco tiempo en que he estado con Dori, lo único que se estaba haciendo aparentemente bien en este gobierno, que era el proceso de vacunación masiva, se detuvo y hoy estamos con serios problemas para retomar, ¿no? Ya no hablemos de conceptos que para Castillo deben sonar pues a ciencia ficción, meritocracia, experiencia en gestión pública, ¿no? Y hoy tiene la oportunidad para darnos un ejemplo de corregir errores, eso que tanto están diciendo sus voceros, especialmente el ministro de Cultura, que se ha erigido como el vocero más importante a nivel mediático. Debe ser porque el único que sabe estructurar una frase más o menos coherente, ¿no? Digamos, que nos dé una muestra, a ver a quién va a poner de ministro de Salud y que no sea pues otro personaje con prontuario, sin experiencia, absolutamente cuestionado, sino alguien que realmente tenga la capacidad y la preparación para poder liderar una cartera que hoy, que todavía la pandemia no se ha terminado, es importante, sobre todo cuando los chicos están regresando a clases después de 2 años, ¿no? Reflexionaba sencillamente para completar ahí con lo que conversábamos la semana pasada de migraciones a raíz del reportaje de Valerie, qué fácil es tumbarse la estantería en un estado, digamos, poco consolidado como el peruano. O sea, uno pensaría, ¿no?, que estas burocracias van a avanzar solas, pero sencillamente cuando vas moviendo fichas en un estado donde hay mucha resistencia del funcionario a tomar decisiones, pues se desmonta. Entonces, lo veíamos la semana pasada en estas instituciones, lo vemos ahora en salud, y el trabajo que está haciendo el gobierno para desmontar eso, hubo una intervención interesante durante la vacancia. Esa poca construcción del Estado que se había dado en los últimos 20 años es, ahí sí, hay que decirlo, meritorio y esforzado, ¿eh? Uh-huh. Y por otra parte, ya para ir cerrando también con nuestro tercer tema, el martes se cumplen 30 años desde el golpe de Fujimori. Y
se pensó el 28 de marzo que Fujimori iba a recibir esa fecha, ese aniversario, en libertad, y sin embargo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho un momentito. ¿Qué piensas? Sí, mira, controvertido siempre el tema Fujimori, polariza al país, lo divide, y esto no es la excepción, ¿no? Sin embargo, como decíamos en el podcast anterior, una cosa es el indulto del 2017 que dio PPK y la salud de Fujimori en ese momento, y otra, la salud de un hombre que tiene 83 años y que según su médico de cabecera, el doctor Aguinaga, pues ahora depende de oxígeno, etcétera, ¿no? La Corte Interamericana, si bien ha reaccionado muy rápidamente atendiendo los reclamos y los pedidos de los familiares de casos como La Cantuta, Barrios Altos, etcétera, está en una línea delgada entre asegurar el derecho a la justicia que tienen las víctimas y el propio derecho a la vida del condenado de Fujimori, porque también se puede morir en la prisión, ¿no? Claro, hemos hablado muchísimo de su estado de salud, Fujimori desde que era presidente, se intervenía por cáncer a la lengua, etcétera, pero uno lo ve ahora y lo ve ostensiblemente deteriorado, ¿no? Claro, ha habido muchas opiniones jurídicas en el sentido de que lo que ordena la Corte, decir, un momentito, no acates una decisión de tu Tribunal Constitucional hasta que yo resuelva, para muchos juristas no les parece una cosa ni siquiera procesal aceptable, ¿no? Pero ya este es un tema que rebasa las consideraciones jurídicas, constitucionales, y es evidentemente un tema político en medio de una crisis política del país. Hay un referente. Sí. Perdón, sigue. No, hay un referente que me parece importante tocar en el caso Fujimori. Recordemos que cuando Aníbal Torres remueve a Susana Silva del INPE, la excusa que da es que ella no lo quiso trasladar a Fujimori a una cárcel común luego de su última, me parece, salida de la clínica. Me parece que fue la clínica Centenario en noviembre. Y porque había, es decir, en fin, informes, y la verdad era que en realidad el único informe que había era el costo del penal de la DIROES, el costo para el país, pero no había ningún informe que diera cuenta de la salud, y lo que Silva sí manifestó en ese entonces es que Fujimori sí era, como dice Aguinaga, oxígeno dependiente, es decir, Fujimori camina con el baloncito. Entonces, claro, en ese contexto el traslado a un penal común era particularmente riesgoso, ¿no? Entonces, finalmente, yo creo que lo que se tiene que aclarar es el cuadro de la salud de Fujimori, porque en la audiencia que se realizó ayer viernes en la Corte Interamericana, que tendrá supuestamente su desenlace el 6 de abril con la decisión de los magistrados, el procurador del Estado, el señor Reaño, ha señalado, subrayando también lo que señala Carlos, que la salud de Fujimori no es la misma hace 5 años que la que es hoy. Entonces, seguramente ese será pues el tema que habrá que aclarar en realidad, porque estamos hablando de un asunto que lleva más de 20 años. Fujimori ha pasado 15 o 16 años en prisión. Entonces, por eso matizábamos también un poquito en la última edición impresa de Caretas. Cuando se habla de impunidad, pues hay que ver también cuánto tiempo ha pasado, y por mi lado, fujimorista, no me podrán decir de ninguna manera, pero creo que es necesario de alguna manera tomar en cuenta esos factores, ¿no? Que de alguna manera nos pueden hacer comprender mejor, ¿no?, la situación. Y yo les iba a plantear solamente cuánto hubiera cambiado de esta situación el hecho de que Fujimori hubiera pedido perdón. Si él hubiese pedido sinceramente perdón, si alguna vez hubiera aceptado que ese crimen, esos crímenes, esos delitos no fueron errores, ¿no? Y finalmente acercarse un poco a las víctimas, que en este caso van a tener la última palabra, ¿no? A las víctimas, a las familias de las víctimas. Independientemente de lo que dice Fujimori y su defensa, que él no tuvo nada que ver con las muertes de La Cantuta y Barrios Altos, en fin, incluso citan textos periodísticos, incluso de periodistas opositores a Fujimori, como Rúa, por ejemplo, creo que es el gran responsable político de lo que pasó en su gobierno, ¿no? Y ahí se necesitaba un gesto político, sincero, de pedir por lo menos disculpas. No se hizo en su momento, ni siquiera en el juicio que fue público y que fue muy mediático.
Eso por un lado. Y por otro, creo que también hoy, en medio de esta polarización política, hay un sector de peruanos que todavía validan a Fujimori como aquel presidente que nos salvó del terrorismo, ¿no? De los años 90, que reinsertó al Perú en el sistema financiero internacional después del colapso en que nos dejó el primer gobierno de Alan García, y inició lo que se llama el avance de la economía peruana en los últimos 30 años. Y por eso son capaces de perdonarle cualquier cosa, ¿no? Y además hay también el San Benito de etiquetar, estigmatizar a las víctimas de la Cantuta y Barrios Alto como supuestos senderistas. Entonces hay ahí un rezago, una mochila de la violencia política que nos tocó vivir como país en los 80s y en los 90s, que tiene incidencia directa en el caso Fujimori. Por eso es un caso tan controvertido, tan polémico y tan polarizante en el país de hoy, ¿no? Para redondear sencillamente, efectivamente, las encuestas te arrojan casi un mitad-mitad, ¿no? A favor y en contra del indulto, lo cual te da cuenta del efecto polarizador que todavía tiene el factor Fujimori para el país, y uno esperaría que ese efecto ya hubiera pasado, uno esperaría que no siguiéramos girando en torno, ¿no?, de lo que es aquel legado que describes de Fujimori, y que incluso la derecha pudiera, ¿no?, pasar esa página. Recordemos que Keiko Fujimori fue bastante inepta también para manejar el indulto y la relación con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y seguramente eso abrió las puertas en buena medida a lo que tenemos hoy. Pero sin duda ese factor polarizador es finalmente lo que nos ha dejado a Castillo hoy. Hay que recordarlo también, ¿no? Y el 6 de abril se sabrá más sobre el caso Fujimori. Por supuesto, seguiremos hablando de esto en 3x7. Así que les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos. Que estén Hasta el próximo sábado. Adiós. Cuídense. Chao. Chao, chao.